Bueno, vamos a ver. Pero estoy algo emocionado porque tenemos un grupo de músicos que están tocando y van muy bien. Estoy muy agradecido por los hermanos que tocan los instrumentos y siempre están dispuestos para tocar. Estoy muy agradecido. Pero les informo que hay la posibilidad de que tengamos a un pianista aquí en la iglesia. Ya lo conocen, pero hablé con él anoche. Él estudió también, al igual que yo, en el Conservatorio de Música. Estudió piano, el hermano, y estamos hablando del hermano Ramsés Toro. El hermano Ramsés Toro muy posiblemente ponga su membresía aquí en la iglesia. Él parece ser muy emocionado, ya leyó él la Constitución y anoche me dijo, ¿sabe qué, hermano? Dice, no encuentro absolutamente nada en la Constitución con lo que no estoy de acuerdo. Entonces el hermano ya oficialmente está poniendo su solicitud para la membresía, pero su esposa todavía no ha tenido oportunidad de leerlo. Entonces, en cuanto la hermana Raquel lea la Constitución y si ella está de acuerdo y ellos como pareja están de acuerdo, entonces tendremos una familia nueva dentro de la membresía y un músico más para nuestra pequeña orquestita. Entonces vamos a ver si podemos traernos en algún momento algún pianito, un tecladito, y ojalá, primeramente Dios, no nos lo roben como el último que tuvimos cuando se metieron a robar todo. Entonces vamos a ver si el hermano quiere empezar a servir. Creo que en la música sería una gran bendición el hermano Toro. Pero bueno, oren también por eso. Todavía no hacemos el voto para él, esto va a ser en un futuro, pero el hermano se ve muy emocionado. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura Marcos capítulo 10, y vamos a tocar un punto muy difícil. Obviamente el tema es el divorcio, ¿sí? Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12. El divorcio es el tema que vamos a ver el día de hoy. El divorcio es uno de esos temas que no se estudian, simplemente no se estudian. Los pastores no estudian ese tema, no lo hacen. La mayoría de los pastores tienen el tema como prohibido. El tema del divorcio es tabú. No hablamos de divorcio, el divorcio está prohibido, casi dicen que la salvación se pierde, ¿no? Porque te divorcias. Ok, entonces hay un muy mal entendimiento del tema del divorcio. Y como es un tema muy difícil de entender para muchos y uno de esos problemas que causan tanta controversia, entonces vamos a tomar nuestro tiempo y considero que vamos a estudiarlo no solamente el día de hoy, sino el próximo domingo y muy posiblemente un tercer domingo o no sé si un cuarto. Realmente es un tema muy complejo, puede ser difícil de entender. Entonces vamos a tomar nuestro tiempo para ver este asunto del divorcio, ¿sí? Pero antes de adentrarnos al estudio de divorcio, como estamos viendo un capítulo nuevo, capítulo 10, voy a dar una introducción al bosquejo, es decir, vamos a ver cómo está dividido el capítulo 10 el día de hoy. Entonces, lo vamos a ver plenamente como introductorio al capítulo 10 e introductorio al tema del divorcio. Es una introducción, hay mucho más por ver. Entonces, comencemos, hermanos, diciendo que este capítulo de Marcos, yo lo llamo el capítulo de las paradojas, el capítulo de las paradojas. Sabemos que hay capítulos que son los capítulos de los milagros, ¿no? Como Mateo y Lucas, están repletos de milagros, capítulos enteros dedicados a milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero a mí me gusta llamarlo el de las paradojas, ¿sí? Ahora, ¿por qué paradojas? Bueno, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, quien está enseñando aquí en Marcos capítulo 10, Él es quien está hablando con los fariseos y con sus apóstoles. Cristo está entonces enseñando, y cuando Cristo Jesús enseña, Él siempre ha enseñado de diferentes maneras. Él le enseña al ser humano sus verdades y sus principios por medio de diferentes métodos
de enseñanza. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo muchas veces ha utilizado símbolos para llevar a cabo su mensaje y su enseñanza. Otras veces Cristo ha usado parábolas para dar a sus oyentes el mensaje que Él quiere explicarlos. Otras veces nuestro Señor Jesucristo usa proverbios para llevar a cabo su enseñanza y su mensaje. Muchos métodos. También Cristo ha utilizado la tipología, que vamos a estudiar esa materia después, los miércoles próximamente. Entonces, Cristo también enseñaba a sus alumnos por tipología, por parábolas, por proverbios, por milagros, pero también por paradojas. Entonces, si usted no sabe qué es una paradoja, es muy simple. Una paradoja es una frase que parece contradecirse, pero aunque parece contradecirse, expresa verdades y principios. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero con que parece que no tiene sentido una paradoja? Vamos a ver cómo está dividido. Ya sabemos, porque lo dijimos, que del versículo 1 al versículo 12, y lo dice la Biblia, del 1 al 12 vemos el asunto del divorcio. Pero como tal, la paradoja es esta: dos serán uno. Esa es una paradoja. ¿Cómo es posible que dos es uno? Dos serán uno. Eso no tiene sentido. En ningún lugar dos pueden ser uno. Entonces es una paradoja, ¿no? Ahora, del versículo 13 al versículo 16, el segundo punto del capítulo 10, la paradoja es: los adultos serán como niños. Los adultos serán niños. ¿Okay? Esa también es una paradoja. La tercera paradoja que vemos en el capítulo 10 empieza en el versículo 17 hasta el 31. Del 17 al 31 es el tercer punto del capítulo 10. Y la paradoja es: el primero será el último. El primero será el último. La cuarta paradoja que vemos en el capítulo 10 es del versículo 32 al versículo 45. Los siervos reinarán. El esclavo reinará. El esclavo liderará. El esclavo será dueño. ¿Okay? La quinta paradoja empieza en el versículo 46 y termina en el 52. Y es: el pobre es rico. El pobre es rico. Estas son entonces las paradojas que nosotros vemos a lo largo del capítulo 10. Dos son uno. Adultos serán como niños. El primero es el último. Los siervos llegarán a ser los dueños, reinarán. Y el pobre es rico. Estas son las paradojas que nuestro Señor Jesucristo enseña dentro del capítulo 10 de Marcos. Esta es la razón por la cual lo llamo, o se es conocido como el capítulo de las paradojas. ¿Okay? Muy bien. Vamos entonces, habiendo aprendido eso, comencemos con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos. Gracias, Señor, porque por medio de su palabra podemos aprender de su persona y aprender de lo que usted requiere de nosotros, Señor, y la guía que su Biblia nos da por medio del Espíritu Santo. Le pedimos, Señor, que podamos aprender en las próximas semanas este tema tan difícil que ciertamente ha plagado los hogares de muchos cristianos y no cristianos, a toda la humanidad, que viene siendo el tema del divorcio. Te pedimos, Señor, que como creyentes podamos interpretar correctamente, con la ayuda de su Espíritu, que podamos interpretar correctamente este tema tan complejo que es el divorcio. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Entonces, como ya les dije, vamos a mantenernos nada más en el tema de divorcio por algunas semanas. Entonces, no vamos a ir a las otras paradojas.
nos vamos a mantener nada más en la primera. 2 son 1. ¿Ok? Esa es la primera. 2 son 1. 2 o 3 semanas nos vamos a tardar, posiblemente 4, con esta primera paradoja. Muy bien. Comenzamos entonces, hermanos, con el versículo 1. Dice la palabra: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Muy bien. Hay un asunto aquí entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Dice el capítulo 10, versículo 1, levantándose de ahí, vino a la región de Judea. Bueno, sabemos por el capítulo 9 que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en Capernaum, para ser específico, en la zona del mar de Galilea o lago de Genezaret, como quieran llamarle. Ahí se encontraba nuestro Señor Jesucristo y había estado ministrando. El problema es, recuerden, Marcos no es necesariamente cronológico. Por lo tanto, les digo, entre Marcos 9 y Marcos 10 sucedieron muchísimos eventos. Marcos no lo menciona. Por lo tanto, de forma cronológica, el capítulo 10 no sucede al capítulo 9 inmediatamente, sino que hay una gran cantidad de eventos que suceden entre el 9 y el 10. Ahora, Mateo ni Marcos, ninguno de los dos hablan de esos eventos entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Únicamente Juan y Lucas son los que mencionan lo que sucede inmediatamente después del capítulo 9. Entonces tenemos que entender que no venimos de forma directa del capítulo 9 hablando de quién es mayor, que fue el gran incidente del capítulo 9. Entonces esto no viene de forma inmediata, ¿sí? Ahora, no lo vamos a ver en orden cronológico porque pues estamos estudiando el libro de Marcos. Entonces, si usted quiere verlo de forma cronológica, tendría usted que leer entonces Juan y Lucas para comprender lo que sucede entre el capítulo 9 y 10 de Marcos. Ok, muy bien, vamos a continuar. Pero el punto es, sí se encontraba en el lago de Genezaret, a la parte norte, y dice el versículo 1 de Marcos 10:1 que se fue al sur, a la región de Judea, al otro lado de Jordán. ¿Sí? Que era muy interesante, él no tenía que haber cruzado Jordán para llegar al otro lado, le dio la vuelta a Samaria en esta ocasión. El relato de eso lo vemos en Lucas, ¿sí? Entonces a Jesucristo no se le permitió caminar por Samaria, entonces él tuvo que cruzar el Jordán para darle la vuelta a Samaria, cosa que él no había hecho anteriormente. Si ustedes recuerdan, él no tenía ningún problema con cruzar por Samaria. De hecho, ahí fue donde él se encontró con la samaritana. Entonces sabemos de antemano que nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún prejuicio para cruzar de norte a sur vía Samaria, que era la parte central del reino de Israel. Entonces, estando en el norte, él no tenía ningún inconveniente, cruzaba por la parte central, que era Samaria, lo cual normalmente los hebreos evitaban. Los judíos evitaban a toda costa Samaria, pero Cristo no. Sin embargo, en esta ocasión, él no fue permitido cruzar por Samaria y tuvo que cruzar el Jordán y hacer el recorrido largo que la mayoría de los otros hebreos hacían para darle la vuelta a lo que ellos consideraban un lugar inmundo, que era Samaria. Pero esa es la razón por la cual dice que él cruza al otro lado del Jordán. Si ustedes ven el mapa, no es necesario cruzar el Jordán. Si él tan solo se va de norte a sur, llegaría sin cruzar el Jordán. Pero él tuvo que cruzar el Jordán porque no se le permitió ir al sur por parte de los de Samaria. Pero bien, vamos a continuar. Entonces, cuando él llega a la parte sur, la parte de Judea, dice el versículo 2, vámonos al versículo 2 de forma inmediata. Dice el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ok. Cuando él llega al sur, en la parte de Judea,
Vemos claramente que los fariseos están listos para atacarle, dice, para tentarle. Pero la tentación en la cual ellos... es una pregunta capciosa. Si le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Es una pregunta totalmente capciosa, la cual fue premeditada esta pregunta para condenar a Cristo. Ahí les va, otra vez. Esa pregunta del divorcio en realidad fue totalmente premeditada. La pregunta fue capciosa a propósito para hundir a Cristo Jesús. Porque no importaba realmente qué hubiese respondido Cristo, lo hubieran condenado, de alguna forma u otra. No importa lo que hubiese salido como respuesta de la boca de Cristo, lo hubieran condenado. Y les voy a explicar por qué. El asunto del divorcio, de la famosa dicha carta de repudio, esta pregunta, más bien la pregunta, era capciosa por cuestiones políticas y por cuestiones espirituales, ¿sí? Entonces, no importa qué decisión o qué respuesta hubiera dado Cristo, lo hubieran condenado o por cuestión de gobierno, por cuestión de política, o por cuestión espiritual. Déjenme explicar. Cristo Jesús, cuando Él se viene del norte, cruza Jordán, evita Samaria y entra a Judea, ¿saben quién reinaba en esa zona sur? Herodes Antipas. Recuerden, había 3 Herodes, los 3 eran hermanos. Bueno, el papá era Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el Grande era el que quería o hizo el intento de asesinar a Cristo cuando él tenía 2 años de edad, ¿sí? El muy famoso. Ese es el horrible Herodes el Grande. Pues Herodes el Grande tuvo 3 hijos. Y cuando Herodes muere, todo su reino fue dividido entre sus 3 hijos. Y todos se llaman Herodes, ¿sí? Entonces tenemos Herodes Antipas, Herodes Felipe y Herodes Arquelao. Estos son los 3 Herodes, hijos del mero mero, que ya había fallecido, de Herodes el tetrarca, como se le conocía. Entonces tenemos a sus 3 descendientes, ¿sí?, que toman control de diferentes zonas de Israel, y resulta que la zona sur de Israel era controlada por Herodes Antipas. Herodes Antipas había hecho un escándalo de su vida. Hizo un escándalo tremendo. Si usted recuerda, Herodes Antipas estaba casado, ¿ah? ¿Y recuerdan qué hizo Herodes Antipas? Herodes Antipas se divorció. ¿Okay? El tema es divorcio. Quien reinaba en esa zona era un divorciado, Herodes Antipas. ¿Okay? ¿Saben por qué se divorció Herodes Antipas? Herodes Antipas se divorció de su mujer porque le gustaba más la esposa de su hermano carnal, Herodes Felipe. Entonces, Herodes Antipas se divorcia de su mujer porque le había tumbado la esposa a su carnal. ¿Ok? Obviamente esto resultó en un escándalo político en toda la zona. ¿Se imaginan? El rey de ahí, de esa zona, se divorció de su mujer para tumbarle la mujer a su hermano. Y si ustedes recuerdan, Juan el Bautista, el primo hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿recuerden por qué él perdió la cabeza? Porque Juan el Bautista le dijo a Herodes Antipas: tú eres pecador y has pecado delante de Dios porque te divorciaste de tu mujer para tomar la mujer de tu hermano, y está Dios en contra de ti y tu transgresión, le dijo Juan el Bautista a Herodes Antipas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se enojó tanto su mujer, la ex mujer
de Herodes Felipe, se enojó tanto su mujer, que ella fue la que dijo: a mí me trae su cabeza en un plato. ¿Ya entendieron por qué? Entonces, si Cristo Jesús hubiese dicho de forma directa: el divorcio es malo, ¿qué hubiera pasado? Inmediatamente estos fariseos hubiesen ido con Herodes Antipas y con su mujer y le hubieran dicho: al igual que su primo, este también está en contra de tu divorcio. ¿Y qué hubiera pasado? Igual que lo mismo que con Juan el Bautista. Por lo tanto, si Cristo hubiese dicho de forma directa: el divorcio es un pecado, el divorcio es malo, él hubiese perdido su cabeza por cuestiones políticas, porque quien estaba reinando ahí era Herodes Antipas, el divorciado, quien le había cortado la cabeza a Juan el Bautista. Por lo mismo, ¿sí? Entonces el tema del divorcio era muy sensible en esa zona sur de Israel. Ahora, espiritualmente hablando, había también un problema con el divorcio. Espiritualmente, había un problema con los judíos tocante al divorcio por cuestiones de las dos escuelas rabínicas. ¿Okay? Había dos escuelas rabínicas. Miren, déjenme ponérselos así. Hay muchos institutos bíblicos aquí en México, ¿no? Varios. Está aquí en Guadalajara, está La Roca. Antes estaba, no sé si todavía existe, pero estaba Peniel. Obviamente el Instituto David. Y hay institutos pentes, y está el Seminario Bautista de la Convención también, aquí dentro de lo que es la zona de Guadalajara. Ahora, muchas personas: ¿en qué instituto estudiaste? No, yo estudié en el Instituto David. No, guácala, fúchila. ¿Y tú dónde estudiaste? No, yo estudié en el Instituto Bíblico La Roca. Uy, peor, no, guácala. Entonces, dependiendo de la escuela que tenías, era la aceptación del pueblo, ¿sí? Si tú venías de una escuela rabínica, esa está buena. Si venías de esta otra, esta está fúchila. Entonces se tiraban tierra, se tiraban lodo entre los que salían de una escuela rabínica y los que habían salido de otra. Estas dos escuelas se llamaban la escuela de Shammai, del rabí Shammai, y la otra era la escuela del rabí Hillel, con H, Shammai y Hillel. ¿Okay? Entonces, políticamente, Cristo la tenía de perder, el asunto del divorcio, por cuestiones de Herodes Antipas. ¿Okay? Espiritualmente, Cristo la llevaba de perder por la escuela de Shammai y por la escuela de Hillel. No importaba cómo iba a contestar Cristo a esta pregunta, la llevaba de perder. Ahora, déjenme explicarles la diferencia entre la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Okay. La escuela de Hillel era conocida como la escuela liberal. La escuela liberal. Ahora, Hillel decía y enseñaba que tú como judío podías divorciarte de tu mujer por lo que tú quisieras. Si a ti no te parecía y eso te ofendía o no te agradaba, tú podías deshacerte de tu mujer si a ella se le quemaban los frijoles. ¿Sí? Sí, así de fácil. Entonces, los que venían de la escuela de Hillel, los que tenían ese entendimiento de la escuela de Hillel, se divorciaban de sus mujeres por todo. O sea, la cambiaban como si fueran un par de calcetines viejos, sucios. Y vámonos por la siguiente. ¿Sí? Por cualquier cosa, los que eran de la escuela de Hillel se divorciaban de sus mujeres. Realmente así como la escuchan. Por cualquier cosa. ¿Okay? Los de la escuela de Shammai eran los conservadores. La escuela de Shammai decía que no podías tú divorciarte por ninguna razón, por nada del mundo, más que por cuestiones de adulterio. Esa era la única razón que permitía como tal el divorcio. ¿Okay? Entonces,
dos extremos completamente diferentes. Uno decía, no puedes divorciarte por nada del mundo más que por adulterio. El otro decía, te puedes divorciar por lo que sea, siempre y cuando ella te haya sido desagradable en cualquier cosa, dale carta de divorcio. Entonces, puntos de vista muy extremos, ¿no? Entonces, en realidad no importa cómo Cristo hubiese contestado. Si él hubiera contestado, es pecado, es mal, le hubieran echado a Herodes Antipas. Si él hubiese dicho, sí, divórciense, no importa, divórciate, y él hubiese tomado la postura de Hillel, entonces los de Shammai lo hubiesen atacado. Si él hubiese tomado la postura la otra, no te divorcies más que por adulterio, tomando el lugar de Shammai, entonces todos los de Hillel se lo hubieran echado encima. ¿Sí? No importa qué respuesta Cristo hubiese dicho. Por eso esa pregunta que hicieron los fariseos era totalmente capciosa, premeditadamente, porque sabían que no importaba cómo contestaba, lo iban a poder atacar. Interesante. Ahora, vamos a continuar. Bueno, vamos a leer un par de versículos porque ya los estudié y aquí los tengo. Recuerden, los fariseos siempre buscaban cómo atacar a Cristo Jesús. Una y otra y otra y otra vez, siempre buscaban atacarlos. Vamos a leerlo ahí en Marcos 8:11. Marcos 8:11, siempre, de forma premeditada, siempre. Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Entonces siempre era el problema. Y si nos adelantamos a Marcos capítulo 12 y versículo 15, vemos también lo mismo. 12:15 dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces siempre estaban tratando de tentarlo de alguna manera u otra. Esta no es la excepción con esta pregunta capciosa que le hicieron tocante al divorcio. El deseo de los enemigos de Cristo era demostrar que Cristo se oponía a la ley mosaica, lo cual era falso, porque Cristo Jesús nunca quebró la ley y siempre estuvo sujeto a la ley mosaica, porque como tal, la ley mosaica la había dado el mismo Dios. No podía entonces quebrantarla o ir en contra de ella. Vamos a leer Marcos 10:3. Marcos 10:3 dice lo siguiente. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces él no dijo, a ver, ¿qué dice Shammai? Él no dijo eso. Él no dijo, a ver, ¿qué dice Hillel? Dime lo que dice Hillel. No, él se fue a aquel quien puso la ley en tablas, a Moisés. El grande Moisés, el personaje más grande de Israel. Él no habló de Hillel ni habló de Shammai, habló del más grande de todos, se fue a Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque bajo Moisés fue que se dio y se dijo el asunto del divorcio originalmente. Entonces no importaba lo que Shammai decía, no importaba lo que Hillel decía, importaba lo que Dios dijo por medio de boca de Moisés. ¿Y qué fue lo que él dijo? Bueno, pues vamos a verlo. Deuteronomio, capítulo 24. Vámonos rápido, si lo encuentro. Espérenme. Deuteronomio, capítulo 24, y muchos versículos hablan de esto, pero nada más vamos a leer los primeros 4. Pongan mucha atención. Ahora, vamos a leerlo, ¿sí? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella, esta es la frase, alguna cosa indecente. Entonces no es específico. Eso abre la posibilidad de ambigüedad, es ambiguo. ¿Sí? Por haber hallado en ella alguna cosa indecente, lo que sea indecente. Esta es la razón por la cual Hillel decía, divórciate por lo que quieras, lo que sea indecente.
¿Se le quemaron los huevos? Divórciate. ¿No te puso lonche para ir al trabajo? Divórciate. ¿No atiende bien a los niños? Divórciate. Cualquier cosa que sea indecente. Por lo tanto, los de Gilel tomaron eso como, alguna cosa, cualquier cosa que sea indecente, que no le agrade al marido, puede divorciarse. Entonces de ahí es donde Gilel se agarró para decir cualquier cosa. ¿Okay? Pero continuamos leyendo, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Puede, teniendo la carta, puede ir a casarse con otro hombre. ¿Sí? Ahí es donde hay el problema, o uno de los muchos problemas. Tantos cristianos, tanto pastor, dice que el divorcio y el casarte de nuevo no se hace. Es decir, te divorcias, jamás te puedes volver a casar. Yo no sé cuántas veces he escuchado predicadores que dicen eso. Que dicen, no, ya divorciado, ya no tienes tu derecho de buscar pareja, esposo o esposa, no puedes. Pero aquí claramente en Deuteronomio se le dice que se le da la carta de repudio y esta persona, la mujer, ya con esta carta puede ir y casarse con otro. Es claro. ¿Ya? Es claro. Ya con la carta de divorcio ella tiene todo el derecho de ir y casarse con otro hombre. De hecho, los judíos lo preferían de esta forma. Que la mujer fuera. Ellos fomentaban volverse a casar. ¿Okay? La Biblia muestra que después del divorcio se podían volver a casar con esta carta. ¿Okay? Entonces observémoslo. Y lo siguiente que dice: pero si la aborreciere este último, es decir, el segundo marido. Si el segundo marido dice, esta no sirve, no. Y el segundo se divorcia de ella también y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o sea, el segundo marido, o si hubiera muerto el postrero hombre, el segundo marido, se queda viuda, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha de heredar. Entonces la condición es la siguiente. Bueno, vamos a analizar esto. Muchos creen, y esto es falso, pero muchos creen que dentro del judaísmo la carta de divorcio era derecho únicamente del marido y no de la esposa. ¿Okay? Muchos creen eso, pero esto es falso. La mujer también tenía el derecho de pedirle el divorcio al marido. ¿Okay? Entonces, no solamente el marido tenía ese derecho de pedirle el divorcio a la mujer, sino que la mujer también tenía ese mismo derecho dentro del judaísmo de pedirle el divorcio al marido. Ahora, muchos creen, sin embargo, que esto es falso por cuestión de Roma. ¿Okay? Porque en los tiempos de Cristo sabemos que reinaba Roma. ¿Okay? Y la ley romana sí permitía el divorcio del hombre a la mujer. La mujer no tenía derecho de divorciarse de su esposo, nada más el esposo de la esposa. Entonces, bíblicamente, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento de Israel, dada a Dios para Moisés, para el pueblo, el derecho era tanto de hombre como la mujer para pedir el divorcio. ¿Va? También era derecho femenino. Sin embargo, casi todos dicen que no, que nada más el derecho era del hombre, que la mujer no tenía derecho de pedir el divorcio. Esto es cierto dentro del tiempo de la vida de Cristo.
y únicamente dentro del tiempo de la vida de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido Israel. Porque por ley romana, la cual gobernaba también la tierra israelita, la tierra cananea, por ley romana no tenía la mujer derecho de pedir divorcio al marido. ¿Okay? Una cosa muy extraña, pero va. Entonces, versículo 4, ¿dónde estoy? Ok, él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ya vimos lo de Moisés, ya lo leímos ahí en Deuteronomio. Versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y sí, Moisés sí dio permiso para repudiar. ¿Okay? Y según Gilel, por cualquier cosa. Según Shammai, nada más por adulterio. Pero ¿saben qué? Shammai también la regó. ¿Sí saben por qué, no? Porque el asunto de adulterio no traía el divorcio. Por ley mosaica, el adulterio traía muerte, traía lapidación. Entonces, por ley divina, el divorcio no era por cuestiones de adulterio. Porque el adulterio en un matrimonio implicaba sentencia de muerte. No había divorcio, había lapidación. No había carta de repudio, había la mortificación del culpable. Entonces, no había divorcio por adulterio. Había muerte bíblica y divina por adulterio. Entonces, divorciarte por cuestiones de adulterio, en realidad, pues no iba incluida originalmente. Pero vamos a verlo, Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22. 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, la cuestión de adulterio no traía carta de divorcio. La cuestión de adulterio en un matrimonio era sentencia de muerte por lapidación. El adulterio no traía carta de divorcio o como consecuencia. Vamos a ver otro, Levítico capítulo 20. ¿Qué? Sí. Levítico capítulo 20, versículo 10. 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, la ley de Dios no permitía el divorcio por adulterio. La ley de Dios traía la muerte como consecuencia del adulterio. Entonces, el adulterio no está incluido en razones para el divorcio. Era peor todavía el castigo. También Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8, habla mucho del tema también, pero no lo vamos a leer. Ahora, vamos a irnos a los versículos 5 y 6 y con esto vamos a terminar el día de hoy lo que estamos estudiando. 5 y 6 nada más, no vamos a llegar ni al 12. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Esa es su respuesta.
O sea, su respuesta no es estar ni a favor ni en contra. Ni habló acerca de Shammai, ni habló acerca de Hillel. ¿A quién le aventó la bolita? ¿Cristo a quién le aventó la bolita? A ellos mismos. Él no dijo, Hillel está bien. Él no dijo, Shammai está bien. Él se fue a Moisés, al principal. Y luego nos dice, y la razón por la cual Moisés escribió y dio permiso de adulterio es por culpa de ustedes y de su corazón y de su pecaminosidad, porque originalmente ese no fue el diseño de Dios. Wow. Entonces no pudo haber respondido de otra manera. Si Cristo hubiese respondido de cualquier otra manera, podían ellos entonces justificarse y atacarlo, ya sea políticamente o espiritualmente. Pero Cristo Jesús no habló ni de Herodes, ni habló de Shammai, ni habló de Hillel. Habló de Moisés. La culpabilidad de ellos por su corazón fue que el divorcio se dio. Y no solamente eso, sino que se va hasta el principio. Vamos hasta Adán y Eva. Versículo 6, pero al principio de la creación, Adán y Eva, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a su mujer. En otras palabras, el matrimonio desde un principio era una cuestión de permanencia. Era una cuestión de conexión tan grande, de conexión tan intensa, un matrimonio, que era más intenso que la relación entre ese matrimonio y sus progenitores. Explico. Hay un problema muy grande y la culpa la tienen los varones. Nosotros los hombres somos los culpables absolutos de este asunto. Bueno, también las mujeres como madres, pero últimamente es el varón que la riega. Y ahí les va. Dice claramente ese versículo que el hombre dejará a madre y a padre y se unirá a su mujer y serán dos serán uno, una sola carne. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado, ya en todo el mundo, pero aquí en México yo sé que muchos? A ver, o tu mamá o yo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de una esposa a un esposo? A ver, ¿a quién vas? ¿A tu mamá o a mí? ¿A quién me vas? Bueno, dejarás a tu madre, dejarás a tu padre y te unirás a tu mujer. Es decir, que la unión entre un esposo y una esposa es más fuerte, o debería de ser más permanente y más fuerte ese vínculo que el vínculo que un hombre tiene con su madre. O con su padre, o viceversa, como lo quieras ver. De hecho, yo les puedo decir aquí enfrente de mi madre. Yo le he dicho a mi madre en varias ocasiones, madre, no te metas. Eso no tiene nada que ver contigo. Eso tiene que ver con mi esposa y conmigo. No interfieras, ¿qué te importa? Yo le he dicho eso directo a mi madre, ¿qué te importa? También en la crianza de los hijos, que se meten las suegras y los suegros se meten en la crianza de los hijos. Ay, ¿por qué haces eso? No, tú ya criaste a los tuyos, yo estoy criando a los míos, sáquese por ahí. Esto es un asunto entre mi mujer y yo. No tiene nada que ver contigo. Te amo mamá, te amo papá, pero hazte a un lado, no tiene nada que ver contigo.
Así debe de ser el vínculo entre un esposo y una esposa. El vínculo debe de ser más fuerte que el vínculo entre mamá y papá y los suegros o lo que sea. ¿Por qué? Porque desde un principio ese era el plan de Dios, que fuera un vínculo perpetuo, un vínculo inquebrantable. Y ciertamente eso es lo que dice aquí mismo más adelante. Y los dos, versículo 8, y los dos serán una sola carne, hablando físicamente, hablando de sexo, no me voy a meter en detalles, pero eso tiene que ver con la penetración de la mujer. Cuando el hombre tiene relaciones con su mujer por primera vez, llegan a ser una sola carne, son uno mismo, físicamente. Dice, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe la suegra. ¿Sí? Ni nadie más. Primero, desde el principio, la intención de Dios fue que el vínculo entre el hombre y la mujer, entre los esposos, fuera tan fuerte que no hubiese nada ni nadie que rompiera esa relación. Pero a causa de la dureza del pecado del corazón del hombre, Moisés dio permiso de divorcio bajo ciertas circunstancias. Esas circunstancias las veremos la próxima semana, ¿sí? No nos vamos a meter en cuáles son las circunstancias que permiten el divorcio, ¿sí? Otra vez, vamos a hablar de este tema la próxima semana. ¿Cómo? ¿Qué razones tengo bíblicamente para divorciarme? Otra vez, la próxima semana lo vamos a ver. Y esa era la pregunta, esa era la duda. La duda no era si puedo divorciarme y volverme a casar. Esa no era la pregunta. La pregunta y lo que realmente traía el problema aquí era: ¿bajo cuáles circunstancias es legalmente, o bajo cuáles circunstancias me es lícito el divorcio? ¿Bajo cuáles circunstancias se me es lícito el divorcio? Esa realmente es la pregunta. No si te podías volver a casar o no. Como ya lo vimos en Deuteronomio 24, la mujer podía tomar su carta de divorcio, su carta de repudio y volver a casarse. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿bajo qué circunstancias me es lícito pedir carta de divorcio? No es por cualquier cosa. Y obviamente no era originalmente por cuestión de divorcio, porque el divorcio traía la muerte física, sin poder volverte a casar, obviamente. Bye bye, te moriste, te murieron. ¿Okay? Entonces, este asunto del divorcio vamos a continuar viéndolo por las próximas semanas. No hemos llegado a los últimos versículos porque ya no tenemos tiempo, que son muy interesantes esos próximos versículos del capítulo 10. Es decir, el versículo 10, 11 y 12 son muy interesantes. Los veremos la próxima semana. Pero les voy a decir una última cosa antes de terminar, que esto es algo muy difícil para muchos digerir. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, ese sumo sacerdote, en Hebreos dice, nos conviene, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué dice que nos conviene ese sumo sacerdote? ¿Por qué dice que nos conviene? Dice, porque fue tentado en todo y padeció de todo, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, probado en todo, pasó por todo, pero nunca pecó. Habiendo dicho eso, les digo lo siguiente: si Cristo Jesús, Dios, fue probado en todo y padeció lo mismo que nosotros los seres humanos padecemos en todo aspecto, y estamos hablando de divorcio,
y Él sufrió todo, implica que Cristo, o Dios, pues Dios Padre, Dios, es un Dios ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Del divorcio. Dios es un Dios divorciado. Dios padeció el divorcio. Dios entiende qué es el divorcio porque Él fue víctima del pecado de la dureza del hombre, trayéndolo a ser un Dios divorciado. Y eso tú díselo a un pastor normalmente, ¡ah, blasfemo! Lo primero que dicen, Dios no es Dios divorciado. Sí, Dios sufrió todo, pero sin pecado. Dios padeció divorcio. Dios padeció adulterio, fue víctima de adulterio. Cristo Jesús fue víctima de adulterio y Él le dio carta de divorcio a Israel. Por lo tanto, Dios es un Dios divorciado. Vamos a verlo, Jeremías capítulo 3. Vamos a leerlo directamente. Aunque bueno, aquí nuestra versión, la Reina Valera 60, no dice divorcio, dice repudio. Pero vean cualquier otra versión que tenemos y va a ser divorcio. Ahí va, Jeremías 3:8. Jeremías 3:8. Vamos a leerlo y con eso terminamos. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio, de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces Dios le dio a Israel carta de divorcio porque Israel adulteró en contra de la persona de Dios y Dios la despidió. Dios mismo entonces ha padecido como víctima del adulterio y Dios mismo dio carta de divorcio a Israel. ¿Para qué? ¿Qué sucedió después de la carta de divorcio? ¿Qué va a pasar con Dios en un futuro? ¿Qué dice la Biblia que habrá en el cielo? Las bodas del Cordero. Es decir, que Dios se divorció de Israel, pero Dios va a contraer nupcias nuevamente con su nueva esposa, la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y continuaremos estudiando el tema de divorcio las próximas semanas porque es uno de esos temas difíciles de tragar y muy poco estudiado por los creyentes en la actualidad, lamentablemente. Vamos entonces a terminar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque su iglesia es su esposa y su Hijo Jesucristo contraerá nupcias en las bodas del Cordero. Nosotros, Señor, somos esa esposa de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos hecho suya. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que en las próximas semanas nos ayude a entender este tema tan delicado, tan lastimoso para muchas familias, una cosa dolosa. Un tema tan doloso para tantas familias alrededor del mundo, tanto cristianas como inconversas. Te pido, Señor, que podamos comprenderlo y aplicar bien su palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.